Frecuentemente mencionas que creamos nuestra realidad. ¿Eso implica que también generamos nuestra salud? Sí, sí, sí. Lo que nos sucede en la vida es nuestro. Las enfermedades tienen su causa en nuestro interior, en nuestra percepción inconsciente. Podemos generar diferentes estados de nuestro cuerpo, estados emocionales o estados sentimentales, y aquí y ahora nuestra actitud hacia lo que sucedió puede ser ácida o alcalina. Bienvenidos mis queridos al canal y hoy tengo una invitada maravillosa. Bienvenida Miechu Bielak, preséntate Miechu, cuéntanos a qué te dedicas, porque tal vez alguien aún no te conozca, aunque lo dudo, creo que ya todos te conocen. Bueno, si me conocen o no me conocen, me alegra estar aquí, estoy agradecido por la invitación, Natalia, de poder estar aquí en tu canal, hablarle a tu audiencia, a tus suscriptores, compartir mis observaciones. Como dijo Natalia, me llamo Mieczysław Bielak. Soy promotor de una forma específica, podría decir que consciente, de percibir la realidad, una manera de percibir para mejorar la calidad de vida, y aquí me baso en la física cuántica. No solo se trata de partículas elementales bajo gran aumento, sino también a escala 1 a 1, cómo nuestra percepción, o más bien, cómo nuestras creencias predominantes influyen en la calidad de nuestra vida, así como en la calidad de nuestra salud, nuestro bienestar, así que hablo también de una ciencia que llamamos psicosomática, Ajá. aunque últimamente cambié un poco la definición, que más bien cuando se trata de la salud, las emociones influyen en las enfermedades, así que lo llamaría más bien mente somática, porque son las emociones de la mente las que influyen y son la causa de nuestras enfermedades. Eso es interesante porque tú separas emociones y mente, ¿verdad? Con frecuencia mencionas que creamos nuestra realidad. ¿Eso implica que también creamos nuestra salud? Sí, 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 sí. Hablaré de una experiencia de la física cuántica, el experimento de las dos rendijas, y solo abordaré una parte de este, la parte que dice que mientras no haya un observador, no existe la realidad material, y cuando aparece el observador, recién aparece la partícula en forma material. Esa materia está entrelazada con el observador, con ese detector que observó esa materia, porque mientras no había observador, no había materia. Entonces, trasladando esto de la escala de las partículas elementales a una escala 1 a 1 en nuestra vida individual, de cada uno de nosotros, lo que nos sucede en la vida es nuestro, es nuestra, no es casualidad, es nuestra creación. Una creación inconsciente o consciente. La mayoría de las personas crean su vida de manera inconsciente, enfocando su atención en información negativa, adquiriendo creencias negativas del espacio informativo, que la vida es difícil, que hay que luchar por todo, que todo nos amenaza, que la gente es como lobos, que hay que temerle a otras naciones, a otros pueblos, a personas de otros colores de piel. Si alguien tiene esa creencia predominante y además le suma en el aquí y ahora emociones de miedo, tristeza o odio, esa persona crea para sí una vida con peores y más difíciles condiciones. Así que nosotros mismos, por medio de la inconsciencia, hemos estado creando hasta ahora nuestra propia vida y lamentablemente también nos hemos creado enfermedades. De esta manera. A- Al entrar en la percepción consciente, como menciono en mis conferencias, no me extenderé más aquí. Así que los invito al canal Poder de Nuestros Corazones, donde hay grabaciones de aproximadamente 1 hora, son 4 grabaciones de 1 hora, donde explico toda la tecnología de observación y creación de la realidad. Sin embargo, en cuanto a las causas de las enfermedades, esa psicosomática que yo llamo mente somática, las enfermedades tienen su causa en nuestro interior, en nuestra percepción inconsciente y en nuestras emociones, porque las emociones son una consecuencia de la percepción inconsciente.
Emociones como el resentimiento, la ira, el reproche, el odio, si las tenemos dentro de nosotros y emanamos esas emociones hacia afuera, hacia las personas, hacia el mundo, hacia los objetos, en realidad estamos acidificando fuertemente con esa percepción ácida de que no aceptamos algo, no respetamos, luchamos contra algo, despreciamos, odiamos, acidificamos nuestra vida. En realidad con esa cara amarga acidificamos nuestra vida. Por eso el agua, que es un componente esencial de nuestro cuerpo, en el cuerpo de un recién nacido es incluso el 95% de agua y en el cuerpo de un adulto entre el 70 y el 80% de agua. El agua absorbe esos programas que tenemos en la cabeza, ¿sí? Como un cristal los absorbe y los realiza. Si decimos que la vida es difícil y vivimos con enojo u odio, el agua absorbe ese ácido como lo demostró el doctor Masaru Emoto. Les sugiero ver videos y fotos de sus investigaciones, quien demostró que una persona con su intención y su creencia predominante puede contaminar el agua o también puede purificar el agua, comunicándose con ella diciendo, te agradezco, te amo. Puede convertir el agua en medicina, lo cual se mostró de manera interesante, porque esa agua tiene cristales muy bonitos y armoniosos. Una estructura diferente. Ujú. Es cierto, es una estructura diferente, y al beber esa agua, llevamos al cuerpo agua con el mensaje, te amo, te agradezco. Así alcalinizamos y sanamos nuestro cuerpo y el de otros. Sin embargo, en realidad, la causa está en nosotros mismos. Esa agua, por supuesto, bebida desde afuera con ese programa es muy buena, pero no tanto citaré aquí de la escritura la palabra, no nos acidifica ni nos envenena tanto lo que entra en nuestra boca como lo que sale de ella. Entonces, si hasta ahora pensábamos que para desacidificar el organismo basta con cambiar la dieta, dejar de beber alcohol, fumar cigarrillos y consumir azúcar, o el exceso de lácteos, otros productos acidificantes o demasiada proteína de carne. Y claro, el cambio de dieta también influye en la acidificación o desacidificación del organismo, pero resulta que solo una quinta parte de la acidificación del organismo, la llamada acidificación sistémica, depende de la dieta. Sin embargo, resulta que en cuatro quintas partes, es decir, en el 80%, en la acidificación de nuestro cuerpo influye la acidificación emocional, es decir, nuestro estado, nuestro estrés, nuestro resentimiento, enojo, reclamos. Lo expresaste bien, cara agria. Para entender también qué emociones son, ¿verdad? Porque distinguimos cuáles emociones me van a servir y cuáles me van a perjudicar. Entonces, para que cada persona entienda que esas emociones debería, en la medida de lo posible, evitarlas y reflexionar sobre ellas. Si siento una emoción que me indica que debo trabajar en mí, ¿cuáles son las emociones que acidifican el organismo? ¿Puedes mencionarlas todas? Sí, sí, por supuesto. Y aquí voy a citar las investigaciones del doctor David Hawkins, quien en su libro, por ejemplo, El poder contra la fuerza, habla sobre las frecuencias que asignó a esas Emociones. emociones. Y aquí, continuando, dividí estos estados que podemos alcanzar en el organismo en aquellos que nos perjudican y acidifican, y en aquellos estados internos que nos alcalinizan, Y apoyan al organismo. apoyan, fortalecen exactamente, y esos estados que nos acidifican los llamamos emociones, y esos estados que nos alcalinizan los llamaremos sentimientos. Ok. Sentimientos. Entonces las emociones que nos acidifican se dividen en enojo, miedo, desprecio, vergüenza, culpa, odio, ¿sí? Estos estados acidifican nuestro cuerpo y su influencia es del 80% y el 20% es lo que consumimos, o sea, lo que entra por la boca, pero sobre todo lo que acidifica es lo que sale de la boca o de los pensamientos o de la mirada.
porque uno puede tener enojo en los ojos, ¿verdad? Una mirada mala o se puede tener una mirada buena. Esa mirada buena, en Polonia hay un dicho que dice, el ojo del amo engorda el caballo. O sea, cuando se mira con buenos ojos, ya sea a un animalito o a una plantita, se les habla, se les acaricia y se les abraza. Entonces crecen, ¿verdad? El ojo del amo engorda el caballo, pero en el campo, especialmente, hay una regla conocida. Yo soy del campo y en nuestro pueblo se sabía quién tenía la mirada mala. Cuando esa persona entraba al patio, se cerraba la entrada al establo o chiquero y no se le permitía entrar. ¿Sí? Para que no mirara, no envidiara o no causara algún otro mal, porque simplemente entonces los animalitos se enfermaban o incluso podían morir. Entonces, volviendo a las emociones, podemos generar diferentes estados en nuestro cuerpo, estados emocionales o estados sentimentales, ¿verdad? Y es cuestión de que guardar rencor o enojo hacia alguien respecto a algo que sucedió, que cada uno de nosotros ha experimentado cosas agradables o desagradables. Se trata de guardar dentro esas cosas desagradables que pasaron. Y lo que pasó, pasó, y lo que pasó ya no lo podemos cambiar, como se dice, uno puede llorar sobre la leche derramada. Otro dicho polaco, sí, y aquí y ahora nuestra actitud hacia lo que sucedió puede ser ácida o alcalina. Eso no cambiará el hecho de que ya sucedió, pero nuestra actitud aquí y ahora hacia lo que pasó puede seguir amargando nuestra vida, haciéndola agria, agria. En el mundo exterior, si nosotros nos llenamos de ácido por dentro, de resentimiento, de enojo, porque seguimos pensando en eso, reviviéndolo, recordándolo, abriendo viejas heridas, nos volvemos ácidos por dentro, pero también lo que está dentro se refleja afuera. O sea, nuestra vida se vuelve amarga, o sea, perdemos la salud, perdemos amigos, perdemos el respeto, perdemos la gratitud, perdemos la posibilidad de autorrealizarnos, también perdemos en lo material. Entonces la psicosomática, si lo llamo así, o mente somática, en un sentido estricto se refiere al estado interno y a las emociones que tenemos dentro de nosotros. ¿Cómo influye esto en el sentido estricto solo en nuestro cuerpo y en un sentido amplio, cómo las emociones afectan no solo la calidad de nuestro cuerpo y vida, sino también nuestra existencia en el entorno? ¿Cómo influye ese ácido con el que nos llenamos? ¿Cómo afecta nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones familiares o de pareja, la calidad y nuestra prosperidad material? Entonces yo veo tanto a escala macro, externa, grande, como a una escala más pequeña, la del cuerpo, que lo que tenemos dentro de nosotros influye en la calidad de nuestra vida. Y ahora, si queremos, en mi opinión, mejorar la calidad de nuestra vida, si algo nos duele, ¿sí? O vivimos en alguna carencia, en falta de respeto, en falta de amor, en falta de gratitud, en falta de autorrealización o también en falta de abundancia material. La causa siempre está dentro de la persona que experimenta esa carencia y esa causa depende en un 80% de las emociones y en un 20% de lo que ha consumido. Así que yo promuevo una percepción consciente y una vida consciente, también promuevo, se podría decir en resumen, el dejar ir. Porque lo que pasó, ya no tenemos influencia sobre lo que sucedió, pero sí sobre nuestra actitud hacia lo que pasó para convertir esa actitud ácida en una alcalina, para no cargarla por el resto de la vida. Porque yo conozco a personas que guardaron durante décadas dentro de sí mismos sucesos de la época de la guerra, la ocupación y después del estalinismo y comunismo en Polonia. Lo guardaron, no podían aceptarlo ni reconciliarse. Se reabrían las heridas constantemente aquí y ahora. Eso fue hace varias décadas, pero ellos aquí y ahora seguían amargándose y reabriendo viejas heridas.
reviviéndolo una y otra vez, contándoles a los demás sobre sus dolores y experiencias traumáticas. Eso seguía afectando su vida. Conocí esa calidad de vida y noté que se enfermaban cuando podrían estar floreciendo y no les iba bien materialmente. Miechu, pero mira, ocurren situaciones algunas malas. Somos humanos y las emociones surgen al instante. Pues sí, situaciones así, incluso cuando alguien pierde a un ser querido, sería inadecuado si la persona no sintiera ese dolor dentro de sí. Y creo que el problema no es que sientas una emoción así por un momento, sino que el problema es quedarse atrapado en esa emoción. Exactamente así. Sí, justo eso. Exactamente así, porque es humano, aquí vivimos en la impermanencia también y todo pasa. Las personas, los animalitos, las plantas vienen y se van, todo pasa. Incluso la vida humana, esa experiencia a través del cuerpo humano pasa. Así que nuestros seres queridos también pasan, pero también nacen nuevos. Y se trata de aceptar ese cambio en esta realidad cambiante y no aferrarse, porque la mente quisiera aferrarse a la inmutabilidad, a que nada cambie. Pero se trata de que este mundo cambia y hay que aceptar el cambio y reconciliarse con él. Porque al no aceptar lo que ya ha cambiado y sucedido, por ejemplo, al no aceptar la partida de alguien de nuestra vida, tal vez incluso de una persona muy cercana a nosotros, no cambiaremos eso ni reviviremos a esa persona, ¿verdad? Pero nosotros mismos nos acidificamos mucho y eso afecta no solo a nuestro estado de salud, esa acidificación, pero también al compartir esos ácidos internos como remordimiento, insatisfacción o falta de aceptación con amigos o vecinos. Los acidificamos y ellos no quieren ser acidificados, lo sienten, así que empiezan a evitarnos. Así que perdemos amigos, perdemos conocidos, porque nadie quiere tener amigos amargados. Solo basta imaginar que nos reunimos, nos contamos chistes y nos reímos. Y queremos estar en ese tipo de compañía, donde experimentamos alegría, porque es un estado maravilloso y una gimnasia extraordinaria para nuestro cuerpo y también para nuestros intestinos. Y a eso nos acercamos, y a ese estado de alegría, calibrado según la escala de frecuencias, según el doctor David Hawkins, la alegría llega hasta 540 unidades. La alegría nos alimenta y fortalece tanto, mejora la calidad de nuestra vida y nos sana. Por ejemplo, lo que yo podría sugerirle a una persona que recibió el diagnóstico de alguna enfermedad, si ya le gusta ver la televisión, que vea todas las películas de Luis de Funes, Ah, ¿comedias? comedias donde se va a estar riendo todo el tiempo, y esa alegría, entre otras cosas, será una de las razones por las que él activará en sí mismo los procesos de autocuración. Pero si ve películas catastróficas, películas de guerra, películas trágicas, entonces con ese miedo va a acidificar aún más su cuerpo. Ujú, ujú. Me parece que a veces la gente no se da cuenta de que al ver una película así, no sé, algún horror, algo donde hay violencia, eso también les afecta. A veces creen que eso solo es una imagen en la televisión y que no les afecta, pero sí les afecta. Sí afecta, sí, Natalka, sí afecta porque conociendo la regla, la segunda regla de la física cuántica, que la energía del observador sigue su atención. Y eso en lo que enfocamos nuestra atención en realidad es de lo que nos alimentamos y eso se convierte en nuestra realidad. También atraemos esas situaciones. Lo atraemos, realmente lo materializamos en nuestra vida. Entonces, si vemos muchas películas catastróficas o películas de guerra y lo vivimos emocionalmente, atraeremos a nuestra vida una catástrofe o una guerra, no necesariamente una guerra mundial o internacional, sino un conflicto con el vecino en el trabajo, de pareja, matrimonial o de otro tipo. Simplemente eso, porque aquello en lo que el observador enfoca su atención, eso es lo que multiplica y empieza a ver cada vez más y más de eso en su vida.
Por eso es tan importante para sanar, mejorar la calidad de tu vida y sanar tu cuerpo. Te animo a que te alimentes a través de la observación visual, pero también auditiva, que observes imágenes hermosas y armoniosas o aquellas que nos llenan de alegría. Se puede decir que las películas pueden hacernos sentir alegría, como mencioné las de Luis de Funès. También, por ejemplo, la nuestra, eso es calibración frecuencia 540. Según el doctor David Hawkins, las enfermedades están por debajo de 200, ¿sí? Según esta escala y 540, ahí es cuando se activa la autocuración, a través de la alegría, a través de la risa, a través del juego, pero hay una calibración aún más alta, el éxtasis. Y eso sucede cuando tenemos contacto con la naturaleza o con lo que amamos. Si nos levantamos en la mañana, caminamos descalzos por el pasto y acariciamos a un gatito o perrito. mm, Miramos una flor, entonces somos felices. Estamos alegres, en felicidad y dicha, y la autosanación se activa más rápido. La entropía, que es un proceso aquí, en este mundo dual, de cierta descomposición y envejecimiento de los productos. Resulta que se ralentiza con esta vibración, lo que también fue confirmado por los experimentos del doctor Masaru Emoto, ese japonés que observó que el arroz cocido y colocado en 3 frascos desinfectados, cerrados herméticamente y a los que se les aplicó una vibración pesada, es decir, supongamos la orden de te odio al arroz, el frasco del medio fue dejado como muestra neutral y el tercer frasco se le aplicó una vibración en forma de la frase te amo, estoy agradecido y resultó que la vibración pesada como la de te odio provocó procesos de envejecimiento acelerados. Y después de 2 semanas, ese arroz se enmoheció, se volvió negro o verde, y se puede decir en cuanto al olor que era apestoso. En la muestra neutral ocurrieron procesos naturales de envejecimiento, como fermentación y descomposición lenta, pero no tanto como esa muestra con vibración negativa y ese siguiente frasco con una vibración ligera de gratitud y de amor que están calibradas muy alto. Y resultó que ese arroz con la vibración de amor y gratitud tiene procesos de envejecimiento más lentos. Después de 2 semanas tenía un aroma agradable, no apestaba, tenía un aroma agradable, estaba ligeramente fermentado, pero ahí aparecieron bacterias beneficiosas, así que incluso se volvía más digerible gracias a ese proceso de fermentación. Al igual que los pepinillos fermentados o el chucrut, son productos más valiosos para nosotros debido a esa fermentación para nuestro organismo que el repollo fresco o los pepinos frescos. Las emociones impactan nuestro cuerpo. Podemos acelerar los procesos de envejecimiento, así que queridos espectadores, si quieren acelerar su envejecimiento, empeorar la calidad de su vida, háganlo aquí y ahora. Guarden el enojo y el resentimiento hacia esas personas que les hicieron eso, aunque haya sido hace unos años o hace más de una década, guarden el enojo y el resentimiento. Hacia ellos otros, los políticos o quien sea, si quieren enfermarse y envejecer rápido, ahí tienen la receta para lograrlo, pero yo les doy la receta contraria. Si quieren vivir en felicidad, vivir con salud, vivir realizados en relaciones hermosas, los animo a que aquí y ahora suelten a todos aquellos que jugaron algún papel difícil en su vida. Ese papel no fue casualidad, pero eso ya lo explico en mis clases, porque necesito una pizarra más grande, un proyector y una pantalla. Pero aquí les sugiero soltar el resentimiento. Tienen que saber que les hace daño, porque vivimos en una realidad de causa y efecto. Lo que nos llega es nuestro, lo que enviamos regresa a nosotros como un boomerang. Esto ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, o al menos lo habíamos escuchado,
pero no éramos conscientes de ello. Sobre esta regla de causa y efecto, y se hablaba de ello en los proverbios. Por ejemplo, la abuela decía, como tiendas tu cama, así dormirás. El abuelo decía, lo que siembres, eso cosecharás. Mi papá decía, lo que cocines, eso tendrás que comer. Así que lo que sembremos, lo que preparemos, como arreglemos nuestra cama, eso regresará a nosotros. Vivimos en una realidad de causa y efecto, nos guste o no. Hasta que no seamos conscientes de esto, lamentablemente tendremos que experimentar sufrimiento si rompemos estas reglas. Y basta con aplicar la regla de no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, y su opuesto, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, ¿verdad? Todo esto es muy comprensible, pero muy a menudo, cuando una persona apenas empieza a adentrarse en este tema, surge una resistencia. ¿Cómo es que recibo lo que le hice a alguien? Si soy una buena persona, no le he hecho nada malo a nadie y de repente me pasan cosas extrañas. Y muchas personas lo rechazan y no quieren aceptarlo, no lo entienden. Es verdad, no quiere aceptarlo, lo rechaza e incluso lucha contra ello. O con esa persona que se lo trae, lucha contra eso. Y si esa persona que se lo trae es más fuerte, entonces el más débil huye. Y es que en su anterior inconsciencia, sin conocer principio, causa ni efecto, sin saber que somos algo más que solo este cuerpo físico, que en realidad somos seres espirituales, inmortales, que estos seres usan estos cuerpos físicos terrenales para experimentar. Hasta ahora nos hemos identificado solo con el cuerpo o con la mente y los pensamientos en la cabeza. Pero en realidad somos un ser espiritual y cualquier cosa que hayamos hecho como ese yo, el yo superior, como ese ser espiritual, incluso en una vida pasada, eso regresa a nosotros. En esa o en la siguiente vida regresa. Mientras hayamos hecho algo y no lo hayamos borrado, ¿qué significa borrar? Si engañamos a alguien, necesitamos experimentar el otro lado, ser engañados. Ahora alguien puede engañarnos a nosotros. Sí, sí, lo entendí en el momento en que después de la universidad vivía un poco en Torun y estacionaba mi auto en cierto estacionamiento, luego salía de ese estacionamiento temprano en la mañana y sin querer dañé con el gancho que tenía en mi auto, dañé un auto que estaba estacionado correctamente, dañé el guardabarros, defensa y luz derechos, y al ver que no había cámaras, nadie me vio. Eso fue hace décadas y en mi ignorancia no reparé el daño a ese hombre. O sea, no compensé energéticamente el daño y pude haber dejado una nota con mi número de teléfono, con el número de la póliza, y así el daño habría sido compensado. Pero como no lo compensé, en mi astucia me fui del lugar del incidente, simplemente me largué. Curiosamente, eso me regresó en esta vida solo un mes después. Rápido. Ese es el punto, todo fue rápido y logré conectar la causa y el efecto. Curiosamente, un mes después, en Bydgoszcz, yo estaba bien estacionado en la rotonda y el tranvía debía parar, pero no lo hizo, igual que yo en ese estacionamiento. Choqué con ese auto y luego el tranvía me golpeó. Ese coloso de acero pudo destruir mi coche, pero solo me rozó. Y así como yo dañé en Toruñ el parachoques derecho, la salpicadera derecha y la luz derecha y huí del lugar del accidente, ese conductor de tranvía también dañó mi salpicadera, parachoques y luz derecha y al igual que yo huyó del accidente. Me devolvió algo que yo mismo le hice a alguien antes, ¿verdad? Al principio sentí enojo, odio y resentimiento hacia ese conductor de tranvía y hacia mí, aunque eso fue después de un tiempo. Sí, pero después entendí que eso era mío, perdoné al conductor de tranvía, lo solté, sentí ligereza y entonces se niveló. Mentalmente le mostré gratitud porque le pagué con agradecimiento por traerme mis propias cosechas. Lo que sembré en Toruń lo coseché en Bydgoszcz, ¿sí? Lo que cociné en Toruń tuve que beberlo en Bydgoszcz.
Eso también es muy interesante para entender que no necesariamente recibirás lo mismo de la misma persona, porque tal vez lastimaste a una persona y recibirás la respuesta de un lugar completamente diferente. Igual cuando haces el bien, te dicen que no esperes recibirlo de esa persona, simplemente llegará de otra parte. de alguien más. Incluso esperar de esa persona a la que le hicimos un favor que nos lo devuelva, que esa persona nos lo retribuya, que nos pague con la misma moneda. Esperar hace que siempre experimentemos frustración, así es el algoritmo en esta realidad, que esperar siempre traerá frustración al que espera, así que hagamos el bien, pero no esperemos nada y entonces recibiremos lo que enviamos e incluso muchas veces más. Sí, porque incluso a mí me parece que eso reduce un poco el bien, porque sí, el bien se hace de corazón, así, simplemente, incondicionalmente. Si esperas algo a cambio, ya no es realmente así. Eso ya es interés propio. Sí, sí. Eso es interés propio y no saldrá nada bueno. Quiero contarte algo más, Micio, Por favor. porque de inmediato pensé en ti en cierta situación. No hace mucho estuvimos juntos en una conferencia. ¿Recuerdas lo que me pasó? Ah, sí te caíste. Sí, me caí y me golpeé muy fuerte. Y simplemente en la noche me senté y pensé, Natalia, ¿qué hiciste mal? ¿Por qué pasó esto? Bueno, pasó, sí, pero de repente me puse a analizar y se me ocurrió una idea y quería verificarla contigo, si tengo razón o no, por qué sucedió esto. Recuerdo ese incidente, lo vi, Sí, fuiste testigo. fui testigo. Pero tú dijiste que recibiste una respuesta a tu situación un mes después, pero creo que yo la recibí solo media hora después. Hablábamos con los chicos sobre cómo YouTube reduce el alcance. Sí, Los chicos dicen, a Natalia, nada te reduce. Y yo empecé a demostrarles, ¿qué les pasa? YouTube sí me reduce. YouTube todo el tiempo me está bajando el alcance, me lo corta y me lo corta. Y entonces pienso, cuando digo que me lo corta, te cortaron las piernas. simplemente me tumbó. Sí, Y luego pienso así, no es que alguien te haya hecho algo, sino que a veces nosotros mismos nos hacemos esas cosas a través de las palabras que decimos, a través de los pensamientos y aún más a través de las emociones tan fuertes que ponemos en eso. sí, ¿Tú qué piensas? sí, sí. ¿Me lo hice yo sola en ese momento? Todos nosotros creamos todo por nosotros mismos, solo que lo que es desagradable lo creamos de manera inconsciente, pero podemos crear conscientemente a través de las palabras tienen poder, ¿verdad? Y se materializan en nuestra vida. Entonces esas órdenes que alguien te corta las piernas, el alcance, ¿verdad? Que alguien te lo quita, más la emoción de enojo hacia esa persona. Bueno, justo para YouTube. Para YouTube. Pero YouTube fue un espejo y devolvió el corte y la experiencia. Así es. No, pero a veces piensas que hay que vivirlo también, para darte cuenta una vez más de que, bueno, todavía tienes que mejorar tu forma de pensar, tus palabras, lo que decimos. Sí, YouTube es como es, hay que estar agradecidos por poder usar esta plataforma y compartir nuestra sabiduría. Y también a esas personas que de todas formas vienen y ven los videos. Sí, exacto. Y dime también, Miesio, porque mencionaste eso de la acidificación, que las emociones nos acidifican mucho. Sabemos que la acidificación causa problemas de salud, pero ¿puedes decirnos qué otros efectos tienen las emociones en el cuerpo? No, a través de las emociones y la acidificación, secundariamente aparecen mohos, aparecen hongos, aparecen parásitos, cambia la flora bacteriana en nuestro cuerpo y en lugar de la beneficiosa aparece la flora perjudicial. Los parásitos crecen y se multiplican. Cuando hay muchos, necesitan mucha comida, así que nos impulsan a comer más o a comer cosas que les gustan a ellos y que nos hacen daño a nosotros. O sea, para que comamos más azúcar, por ejemplo, o al menos otros carbohidratos para que los consumamos. Porque sabemos que, por ejemplo, la cándida, cuando está sobrecrecida, influye mucho en nuestras decisiones de consumo, en nuestras preferencias culinarias.
Y en lugar de grasas valiosas o proteínas de calidad, optamos por barquillos, por azúcar o por otras cosas endulzadas, coloreadas, teñidas, que son dulces para los parásitos, pero son muy perjudiciales para nosotros. Así que para recuperar la salud, lo primero que deberíamos hacer es cambiar las emociones por sentimientos. Primero, hay que dejar ir el pasado y perdonar a quienes nos lastimaron. Eso fue guardar resentimiento y enojo, no fue casualidad. Eso no nos ayuda en nada a recuperar la salud. En cuatro quintas partes, el 80% es dejar ir. Dejar ir. Y gratitud por esa experiencia que sucedió. Y eso ya influye mucho en la calidad de nuestro cuerpo, en la recuperación de la salud. En ese 20%, en esa quinta parte, habría que cambiar la dieta, eliminar de nuestro menú lo que alimenta a esos parásitos, ¿verdad? Si cambiamos el ambiente ácido dentro de nosotros, ese ácido de resentimiento, enojo, reproches, por gratitud, perdón y alegría presente, creamos un ambiente alcalino en el que los parásitos, mohos u hongos tienen más dificultad para desarrollarse y se retiran. Podemos acelerar aún más su eliminación administrando bacterias simbióticas muy amigables que favorecen nuestra digestión y la producción de diversas vitaminas en nuestro organismo. Como si actuáramos de manera holística sobre ese problema que ya existe a través de la dieta, los probióticos, pero también trabajando en nuestra mente para evitar volver a introducir eso en nuestro organismo. Exactamente, así es. También de acuerdo con el principio de que no nos acidifica ni nos intoxica lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Es decir, de la boca salen esos ácidos, esas emociones. Y ahora que de la boca salga gratitud y que salga para todos. Gratitud incondicional hacia los hijos, gratitud hacia los cónyuges, gratitud hacia los vecinos, por cada experiencia incondicionalmente. Gratitud por habernos levantado en la mañana y disfrutar de eso, gratitud y alegría. Son esas vibraciones que, además, el contacto con la naturaleza y experimentar un estado de dicha alcalinizan mucho, mucho nuestro cuerpo y restauran esa homeostasis alterada por esos ácidos. Y si alguien nos escucha y dice, está bien, lo intentaré y lo haré, ¿tienes alguna receta, algún consejo, algo que ayude? Yo sé por experiencia propia que cuando hubo momentos difíciles, cuando ese pensamiento regresa, aunque intentes sacarlo, vuelves a tener diálogos internos innecesarios. Eso me ayudaba mucho. Por ejemplo, escribir, tomaba una hoja y escribía mi gratitud. Escribía en la hoja simplemente para decir gracias. Buscaba por qué podía agradecerle a esa persona, porque tal vez al principio me costaba agradecerle justo por ese acontecimiento. Hasta que aprendí eso, pero con esa persona nos conocemos desde hace tiempo y le agradezco por todo lo que ha traído a mi vida. Mientras lo escribía, llegaba a ese momento en que sucedió, que incluso si no entiendo por qué, de todas formas te agradezco, porque para mí es una lección, una enseñanza, algo que aunque ahora no lo sepa, después me lo mostrará, después me daré cuenta, pero hoy te doy las gracias. Escribir me ayudaba a liberar esos pensamientos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué más pudo ser? Si escribir y mostrarlo tiene una vibración un poco más alta, es más saludable que solo dar las gracias, la gratitud, mostrar gratitud, estar agradecido y llevar un diario de gratitud. Escribirlo, por ejemplo, al final del día, ya después de la higiene nocturna, antes de irse a dormir, escribir unas cuantas frases. ¿Por qué puedo estar agradecido en este día que está terminando? ¿Por qué encuentro con quién? ¿Por qué suceso? ¿Por esa flor que fue la primera en brotar como un crocus o un galanto en nuestro jardín? ¿Por ese pajarito? ¿Por esa bandada de aves que voló? ¿Por esa sonrisa que alguien nos regaló? ¿Por poder levantarnos en la mañana y estar sanos? ¿Por poder tomar un té o comer algo delicioso?
Mostrar gratitud, es decir, realmente es nuestra inversión en el futuro, esa gratitud en el aquí y ahora, por lo que ha pasado, por estar vivo, por estar sano, por poder disfrutar de una buena vida. Gratitud, gratitud y una vez más gratitud. La gente invierte en este mundo material, en acciones, bonos, metales preciosos, algunas piedras preciosas, pero eso es algo material que en realidad por esa materia, por ejemplo, la salud no se puede comprar porque me di cuenta de que incluso un multimillonario como Steve Jobs, que tenía miles de millones, y si pudiera comprar vida, salud y seguir viviendo, él daría sus miles de millones. Y resulta que con esos miles de millones no se puede comprar la vida, resulta que con esas cosas externas tampoco se puede comprar el amor. A lo mucho se puede comprar algún servicio, no se puede comprar el respeto, tal vez se puede comprar algo de respeto de los demás, ¿verdad? Pero ahí no habrá respeto real, así que son más valiosas las inversiones que hacemos en nosotros y en nuestra vibración alta. Eso lo llamaría inversiones verdaderas y valiosas, porque al invertir el observador consciente, al invertir su atención en la gratitud por cada pequeña cosa que ha sucedido y mostrando gratitud, esa es una inversión que hace que esa persona que invirtió su atención en esa gratitud empiece a prosperar. Él no necesita tener toneladas de oro, ni relojes Rolex caros, ni miles de millones de dólares en su cuenta. Él recibe lo que necesita y es feliz aquí y ahora. Así que eso de lo que hablabas, ese diario de gratitud y de escribir, yo incluso lo llamaría caligrafía. Hacerte un diario con una libreta y comprar para escribir en ese diario una pluma especial o algún, Que sea solo para ese diario. solo para ese diario, y hacer de esto un ritual diario, un hábito y una costumbre de escribir esas órdenes, esas afirmaciones positivas para el mundo, para el universo, porque incluso al escribirlas en papel, en realidad le estamos comunicando al mundo que estamos satisfechos, que estamos agradecidos. Y el mundo lo recibe como un espejo y nos devuelve lo que enviamos. Así que lo que enviamos la noche anterior en nuestro diario, lo que escribimos, se multiplica en la realidad del día siguiente. Súper, súper. Muchísimas gracias, Mietziu. De nada, Te digo que yo también llevo un diario así desde hace tiempo. Hubo un tiempo en que hice una pausa, pero llegó un momento en que sentí que tenía que volver a eso. Y recuerdo mis primeras experiencias así, cuando me sentaba y me costaba trabajo, escribía 2 o 3 cosas buenas que me pasaron ese día, a veces 5. Parecía que no tenía motivos para agradecer, pero ahora al sentarme me faltan 2 hojas y trato de escribir muy pequeño, como dices. Puedes agradecer por todo, un día bonito, poder respirar, encontrar a alguien o que mi mamá hoy esté bien y de buen humor. Gracias, Mieshu, por venir y a los espectadores por vernos. Hay que agradecerlo. te agradezco mucho, Natalka, por tus palabras. Sin embargo, sugiero que subamos a un nivel más alto y que, en vez de decir gracias, digamos agradecido. Estoy agradecida Sí, en vez de gracias, sí, sí. ¿ok? Eso se va a multiplicar aún más. Gracias por eso, te lo agradezco mucho. Te agradezco a ti, Natalia, por tu gratitud, No, súper. que se multiplique y verás en tu vida frutos de gratitud aún más rápidos y hermosos. Y si además mostramos esa gratitud de verdad, con alegría, es decir, con una sonrisa en el rostro y un brillo en los ojos, a cualquier cosa, a esa flor que crezca en nuestro... Estoy agradecido, querida florecita, querido crocus, por haber crecido. Estoy agradecido, queridas cigüeñas o patitos, por haber llegado, y lo decimos con una sonrisa en el rostro, y quizás hasta con escalofríos recorriendo el cuerpo. Es una orden poderosa para nuestro campo de gratitud y alegría. Lo que sembramos cosechamos y eso regresará en más razones para agradecer y alegrarnos. Excelente, excelente.
¿Tienes alguna otra frase para terminar, tal vez algún consejo, alguna palabra amable para nuestros espectadores, para ayudarles a pasar a este camino de la autosanación a través de esos maravillosos sentimientos y emociones hacia sí mismos y hacia los demás? Bueno, tal vez recordarles y animarles a que lo que pasó ya pasó, la leche ya se derramó. Sí, cada uno de nosotros ha experimentado tanto situaciones agradables como desagradables en nuestra vida, pero los animo a soltar, soltar y mostrar gratitud por esa experiencia que no fue casualidad. Incluso si nuestro espectador en este momento no entiende que no fue una coincidencia, y tal vez se necesita un poco más de conocimiento adicional y científico del campo de la física cuántica para entender que la realidad no es una coincidencia. Pero cuando nos damos cuenta de que vale la pena soltar, nos volvemos más ligeros. Imaginemos a esa persona, pongámosla frente a nuestros ojos internos, imaginémosla y digámosle que la perdonamos, que estamos agradecidos y que le damos nuestra bendición. Y ahora, queridos espectadores, ¿cómo se sienten? ¿Más pesados o más ligeros después de perdonar? Me parece que más ligero, que cada resentimiento, enojo, cada ira, cada vez que recuerdas algo, es como si fuera un pedacito de plomo que echas en tu mochila, la cual cargas todos los días. Y por esos años de guardar enojo y resentimiento y recordarlos siempre, han acumulado quizá unos 50 kilos de plomo y ahora mentalmente perdonan a esa persona, le muestran gratitud y le bendicen, y en ese momento se vuelven ligeros como una pluma, porque han realizado un proceso interno de transformar esos estados emocionales de plomo, como el resentimiento y la ira, en estados ligeros como una pluma, de gratitud y alegría. Es decir, han realizado un proceso de transmutación, o sea, una transformación interna de emociones pesadas, como el plomo, en sentimientos ligeros, luminosos, como una pluma y llenos de ligereza. Les deseo una percepción consciente de la realidad. Miechu, te estoy muy agradecida, queridos, a ustedes también por haber estado con nosotros, pero todavía los animo a que vean el canal de Mieshu, pásense por ahí. El poder de nuestros corazones, así se llama. Ahí encontrarán mucha información de varios encuentros que organiza Miesio. Vale la pena escuchar, cada video les dejará algo. Y si nuestra vida depende de cómo la percibimos, entonces percibámosla de la manera correcta. Y con Miesio vamos a aprender un poco de eso. Sí, te estoy agradecido, Natalia, por esta hospitalidad aquí en tu canal. Estoy agradecido y me alegra haber podido encontrarme con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos